Buenos días, tardes y noches y bienvenidos al programa de radio del Instituto Ingeniero de la Cierva. Somos Andrea Tornel y Ana Marco, alumnas de primero de grado, y hoy vamos a hablar de un tema interesante y poco conocido como es la medicina regenerativa. Vamos a hablar de cómo está cambiando la forma en que tratamos algunas enfermedades y lesiones. Vamos a hacer primero una pequeña introducción. ¿Qué es la medicina regenerativa? Bien, pues la medicina regenerativa es un campo amplio que incluye no solo la ingeniería de tejidos, sino también el estudio de la autocuración. Esto significa que el cuerpo utiliza sus propios sistemas para regenerar células, tejidos y órganos, a veces con la ayuda de sustancias biológicas externas. Digamos que la medicina regenerativa trata enfermedades o traumatismos que hayan dañado algún tejido de forma irreparable. Algunas de las enfermedades más frecuentes que están siendo tratadas son enfermedades cardíacas como la arritmia o la insuficiencia cardíaca, también la leucemia, enfermedades degenerativas como la artrosis, linfoma y enfermedades monogénicas como la fibrosis quística y la distrofia muscular. Todos estos tratamientos utilizan células del propio paciente. Las células, extraídas del cuerpo, se procesan inmediatamente y se trasplantan sin pérdida de tiempo. Así preservamos la viabilidad fisiológica del paciente. Los efectos son inmediatos, perceptibles desde el momento de la intervención y presentan una larga curva de mejora. También podemos decir que no existen efectos secundarios ni contraindicaciones y además, si el paciente lo deseara, se podría repetir en el tiempo. Bueno, pues ahora hablemos sobre aquellas prácticas que están actualmente en uso. La primera de la que vamos a hablar es la terapia regenerativa articular, que se realiza bajo anestesia local y se obtienen muestras de cartílago virgen extraído del paciente. Se procesa consiguiendo un hiperconcentrado celular, el cual se inyecta directamente en la articulación. Después tenemos también la terapia regenerativa estética, que bajo anestesia local se obtienen muestras de grasa abdominal y se consigue el hiperconcentrado tisular que se inyecta en la zona de interés. Exacto, pero nos falta la terapia regenerativa neurológica. Esta, en lugar de ser bajo anestesia local, es bajo anestesia general. Se obtienen muestras de grasa abdominal que se procesan consiguiendo un hiperconcentrado tisular, el cual se inyecta vía intravenosa e intratecal. Intratecal, para el que no lo sepa, es el espacio que encontramos entre las capas que cubren el cerebro y la médula espinal. Pero la pregunta más importante es, ¿por qué se utilizan células madre? Se utilizan células madre porque estas células son células especializadas que tienen la capacidad de convertirse en diferentes tipos de células en el cuerpo. Tienen dos características principales. La primera es la capacidad de autorrenovarse y la segunda es la capacidad de convertirse en células especializadas con funciones específicas. Bueno, ¿y qué mejor forma de ver la eficacia de estos tratamientos que en pacientes reales? Vamos a pasar a leer un par de testimonios de personas que han utilizado este tratamiento. El primero se trata de una artrosis de tobillo. Dice: después de sufrir un accidente automovilístico en 1996, que dejó severas huellas en mi cuerpo, tal vez la más severa, una artrosis en mi tobillo, que con los años se convirtió en una osteonecrosis, que significa la muerte del hueso, del astrágalo de mi pie. Por esta razón, cada día el caminar se me volvió una tortura, por los constantes dolores cada vez más y que muchas veces no me permitían ni siquiera dormir bien. Empecé a buscar otras formas de alivio a mi dañada articulación, y solo resultaron ser paños tibios para lo severo de mi caso. Me recomendaron una prótesis de tobillo, pero me explicaron que los fracasos de esta cirugía son muy altos en todo el mundo. Al llegar a otro consultorio, empezamos por desintoxicar y desinflamar mi cuerpo para poder acceder a un tratamiento. Pero debido al avanzado de mi lesión, esta etapa previa se hizo larga y muy agotadora. Pero con mucha paciencia empecé a encontrar alivio a mis dolores. Animado por los resultados previos al tratamiento en sí mismo, esperé y finalmente tuve mi primera inyección de células madre en la articulación dañada. Ahora, un poco más de 4 años después, puedo asegurar que cualquier persona con una lesión tan severa como la mía puede encontrar alivio y curación a su problema articular. Pero es muy importante tener paciencia y persistencia, tanto en el tratamiento como en las terapias de apoyo al tratamiento, para encontrar soluciones definitivas a largo plazo de sus molestias.
Hoy en día puedo decir que tengo una vida tan activa como antes de sufrir el accidente. Camino 2 veces por semana 6 kilómetros. Viajo, visito lugares como playas, montañas, cuevas, bicicleta y más. Pues yo a continuación voy a leer un testimonio que he encontrado de una paciente que utilizó células madre en su rodilla. Empiezo con el testimonio. En el año 2016, durante un día de trabajo junto a mis alumnos, sufrí de la rotura de los meniscos en mi rodilla derecha, después de lo cual mi vida cambió notablemente. Fui sometida a una artroscopia, pero a pesar del cuidado y la terapia física no recobré la movilidad, menos aún con una segunda lesión que sufrí en el mismo trabajo de manera accidental. A esta segunda lesión se siguieron meses de terapia sin ningún resultado. Mis dolores aumentaron con el paso de los días hasta que fui sometida a una segunda cirugía, pero de la cual nunca me recuperé por completo. Es más, al volver a mis actividades diarias después del alta del médico, mi salud se vio muy afectada. Los dolores provocaban imposibilidad de dormir y las medicinas afectaron mi estómago y tuve una serie de consecuencias más. La solución era solo una prótesis de rodilla, la cual por muchos motivos médicos no se pudo realizar. Fue entonces cuando, sin posibilidades de recuperar la salud, después de que el médico me dijo que disminuya al máximo mi actividad física, empecé a buscar otras opciones no tradicionales. Gracias a Dios, al buscar especialistas en células madre, encontré en mi país a un médico maravilloso con quien vía internet empecé a consultar y quien inmediatamente vio mi caso por la misma vía, chequeó las imágenes de mis resonancias y más exámenes y me explicó el procedimiento que podía realizar en mí. Desde el primer día confié totalmente en su profesionalismo, calidez humana y sinceridad. Llegué a su consultorio cojeando y con dolores agudos desde la primera consulta. Estos dolores empezaron a disminuir. Fui al quirófano en 2 semanas y luego del procedimiento de células madre empecé a los 2 días a perder el sueño, pero ya no por el dolor, ahora por la felicidad. Podía moverme libremente en la cama sin expresar ningún tipo de dolor, solo libertad de movimientos. En 3 semanas volví a mi casa, sin dolor, sin cojera, como habiendo renacido a una nueva oportunidad de vida, para volver a ser la misma persona activa y amante de la vida. Bueno chicos, y con esto despedimos el programa de hoy. Espero que os haya parecido interesante y si no lo conocíais, pues que pueda serviros en un posible futuro. Muchas gracias por escucharnos y hasta mañana.